Muy buenos días a todos. Iniciamos la sesión de este nuevo Mar College Live. En esta ocasión el tema a tratar es riesgos de propiedad en la parada y reinicio de operaciones. Esta charla ha sido desarrollada por Mars Reder Consultoría. Los expositores el día de hoy serán Juan Manuel Bernal Bassani, ingeniero mecánico de la Universidad de América de Bogotá, Colombia, magíster en la industria de los hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar en Chile, con más de 7 años de experiencia en gestión de riesgos y 10 años de experiencia global en ingeniería. Asimismo nos acompaña el ingeniero Cristian Rodríguez Ulerich, Senior Consultant de Mars Risk Consulting en Perú, es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, Perú, con experiencia en gestión de riesgos de propiedad, habiendo formado parte de las áreas de ingeniería de Pacífico Seguros y de Reder Asociados, durante un total de 12 años en el sector. Sin más, les doy la bienvenida a todos y les doy paso a los ingenieros para que inicien la exposición. Juan Manuel. Perfecto, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy les hablaremos sobre riesgos de propiedad en la parada y reinicio de operaciones. El temario para la charla de hoy es el siguiente. Primero hablaremos un poco del contexto, es decir, qué nos trae a la conversación del día de hoy, por qué estamos hablando sobre este tema. Posteriormente analizaremos algunas lecciones aprendidas, algunos ejemplos de situaciones que a lo mejor no han salido como se espera, que nos van a servir de trampolín para hablar ya, entrar en materia, hablar de los temas sobre cómo sería un adecuado plan de parada, que es prácticamente con el plan de parada, pues podríamos decir que tenemos un buen comienzo para el reinicio de las operaciones, analizar un poco los cambios en la operación que se pueden presentar entre ese plan de parada y el reinicio. Y finalmente, pues, hablaremos como tal del reinicio de las operaciones, planes de acción, inspecciones, análisis de riesgos, planificación y todo lo que tiene que ver con el seguimiento y retroalimentación. Entonces, siguiente, Luis, para hablar ya, entrar un poquito en materia, el contexto de qué nos trae hablar del día de hoy sobre este tema es que resulta que la situación actual causada a raíz del COVID ha hecho necesaria la parada o cierre temporal de algunas instalaciones que pertenecen a diferentes sectores de la industria y algunas que han podido continuar operando han visto necesaria la adopción de medidas alternas que garanticen la cadena de suministro y la continuidad en sus operaciones, ¿sí? Esta situación del COVID, si bien algunas industrias tienen dentro de sus rutinas usualmente la parada y el reinicio de las operaciones, por ejemplo, industrias del sector de generación de energía o sector hidrocarburos e inclusive algunas como por ejemplo, ingenios azucareros paran con cierta frecuencia, de pronto una o dos veces al año y vuelven a reiniciar. Hay otras industrias que a lo mejor no están acostumbradas a este tipo de operaciones y esto pues sugiere una serie de riesgos adicionales que estaremos analizando el día de hoy. Siguiente, Luis. En este sentido, pues digamos que los riesgos que nos puede generar estas situaciones, pues son derivados de diferentes situaciones. Primero, pues no contaremos, a causa del COVID, no contaremos con la presencia usual de los brigadistas de emergencia que normalmente tenemos en las instalaciones. Adicionalmente, pues no se hacen actividades rutinarias de mantenimiento como las pruebas a la red contra incendio y este tipo de situaciones, porque precisamente nuestro personal no puede movilizarse, debe quedarse en casa. Adicionalmente, el personal de vigilancia a lo mejor se ve restringido y debido a que normalmente en esta situación del COVID las industrias han percibido una disminución bastante notoria en sus ingresos, es tradicional que las industrias comienzan a hacer recortes
en materia de mantenimientos, contratación de personal externo especializado, lo cual aumenta el riesgo debido pues, a que es muy probable que disminuya la confiabilidad de los equipos, de los activos. Inclusive, la FM Global, compañía de seguro y reaseguro norteamericana ampliamente conocida a nivel mundial, ha hecho un estudio y nos indica ese estudio que en las instalaciones inactivas son un 50% más propensas a experimentar una pérdida que aquellas que están en funcionamiento u operación normal. Las instalaciones que están detenidas albergan material combustible, por ejemplo, ¿sí? Material de empaque, material que está almacenado y posiblemente hay unas fuentes de ignición propias de las instalaciones, como cortocircuitos, por la presencia de circuitos eléctricos, etcétera. Y la sola presencia del oxígeno en el aire, pues me genera o nos genera un ambiente perfecto para un incendio. Y si a esto le mezclamos la no presencia de los brigadistas que comúnmente tenemos o el personal que normalmente está operando que pudiera advertir la emergencia, pues vamos a tener unos problemas aún mayores, ¿sí? Adicionalmente, en materia de desastres naturales, siguiente Luis, no, pues digamos que los accidentes y este tipo de situaciones no descansan y entre comillas decimos no se quedan en casa, ¿no? Los terremotos no dejan de suceder porque las personas de pronto estén en casa, las erupciones volcánicas tampoco, y esto pues significa adicionalmente pues que no vamos a contar con las personas para dar respuesta ante estas eventuales situaciones. Pongo de pronto un límite en el alcance de la charla y es que nosotros, para efectos prácticos de la misma, nos vamos a limitar a hablar de temas de riesgos de propiedad, más allá de otro tipo de riesgos como de pronto los riesgos asociados a personas, etc. En este momento vamos a hablar de riesgos de propiedad, riesgos a los activos propiamente, ¿sí? Siguiente, Luis. En este sentido, pues digamos que primero es importante hablar de ese plan de parada, ¿sí? De las operaciones, puesto que la parada también supone el inicio o abrir la puerta a una serie de riesgos que a lo mejor no estábamos acostumbrados antes cuando teníamos operaciones normales. Hay riesgos en torno pues a la conservación general de la propiedad durante esa parada. Por ejemplo, el solo hecho de estar un edificio de oficina cerrado por un mes, 2 meses, sin sus mantenimientos rutinarios y todo esto, pues lo expone a ciertos riesgos. Adicionalmente, desde el punto de vista de seguridad física, a nivel general en Latinoamérica, un edificio cerrado, parcialmente sin uso, pues es altamente atractivo para aquellas personas que quisieran causar vandalismo o actividades de violación a la propiedad, de violar simplemente la propiedad privada, ¿no? En materia de prevención de incendios, lo que les he mencionado, no contamos con el personal que tradicionalmente tenemos en las instalaciones y los materiales combustibles permanecen allí. En un edificio de oficinas tenemos escritorios, tenemos sillas, a lo mejor hay algún tipo de alfombra en el suelo, etcétera, que puede servir como medio de propagación de un eventual incendio. Y finalmente, pues en aquellas instalaciones donde pudiera tener algún tipo de procesos, ¿sí? El solo, por ejemplo, caso de un edificio de oficinas que albergue en su interior un data center o un cuarto de cómputo, cuando las personas se van a trabajar desde sus hogares, pues hay una mayor demanda de todos estos sistemas electrónicos, ¿sí? Lo que supone que ese centro de cómputo por lo menos debiera mantener sus adecuados sistemas de refrigeración operando. Y resulta que si no tenemos estos sistemas de refrigeración allí monitoreados y de pronto al día,
pues a lo mejor van a dejar de operar los sistemas electrónicos y de cómputo y básicamente el personal que va a estar trabajando desde casa ya no lo va a poder seguir haciendo. Entonces, todas estas situaciones, de alguna manera ejemplificadas, nos dan punto de partida para suponer que durante la parada hay ciertos riesgos que debemos mitigar y la hoja de ruta de haberlos mitigado adecuadamente nos va a trazar un buen plan para el reinicio de las operaciones. Siguiente, Luis. Entonces, digamos que también las estadísticas nos ofrecen algún tipo de ayuda, más allá de estos ejemplos que hemos mencionado, estudios realizados por la CSB, por sus siglas en inglés, la Chemical Safety Board en Estados Unidos, o Comisión de Seguridad Química, ha hecho unos estudios donde indican que precisamente esos procesos de arranque de operaciones son altamente críticos, particularmente en el año 2010, el 50% de los incidentes relacionados con seguridad de procesos estaban relacionados de alguna manera con un proceso de arranque. Entonces, pues, de alguna manera estas estadísticas nos ayudan a reforzar un tanto la importancia de un adecuado plan de arranque de operaciones. Siguiente, Luis. Pasaremos entonces a ver algunos ejemplos de situaciones que de pronto no han salido como lo hemos planeado en diferentes sectores de la industria. Entonces, pues primero de ellos que tenemos es una lección aprendida de una explosión bastante famosa. Hace ya casi 20 años ocurrió en la planta de BP en Amoco. Es una planta del sector petroquímico. Durante pues el arranque de uno de los equipos simplemente hubo una descarga de gases hacia otro equipo que le llaman la trampa de plástico y no se previó que habían estos gases contenidos en este tanque o en esta trampa de plástico y resulta que los operarios fueron a abrirla para poder ventear estos gases y en el momento de abrirla, pues simplemente esto estaba presurizado, se causa la apertura violenta de la tapa, simplemente a lo que comenzaron a aflojar los pernos, explota, simplemente sale volando la tapa y fallecen 3 personas en este evento. Pues resulta que 12 horas antes se habían tratado de arrancar las operaciones, hubo una acumulación de gases allí que no fue prevista en el análisis de riesgos, de posibilidades que pudieran ocurrir, de una serie de eventos que pudieran causarse, no se tuvo prevista en el análisis de riesgos previo a las operaciones y todo el mundo ignoraba que allí en este tanque pudieran haber almacenado gases. Entonces, pues eso es algo que debemos, que nos trae pues como una lección aprendida, hacer un adecuado plan de identificación de riesgos. Otra lección aprendida es en una planta química de producción farmacéutica, Bayer, también en Estados Unidos. En el 2008, debido a que pararon un proceso para hacerle actualización a los sistemas de control. Hacen esta actualización de los sistemas de control y en el arranque resulta que las personas no estaban capacitadas para manejar este nuevo sistema de control. Se produce una mezcla de 2 componentes químicos que reaccionan entre sí, por lo tanto pues se genera una reacción exotérmica que causa 3 explosiones seguidas y estas 3 explosiones seguidas pues nos dejan pues el saldo de simplemente una persona fallecida, si no estoy mal, sí, bueno, perdón, 2 personas fallecen. El siguiente ejemplo, un poco más reciente y más, digamos, en nuestra región, en la refinería de Cartagena en Colombia, paran un equipo que es la planta de tratamiento catalítico, de craqueo catalítico. Resulta que en un proceso de enfriamiento normal de esta unidad, en este tambor, se comienzan a acumular una serie, pues se comienza a acumular el agua, ¿no? Entonces, con el ánimo de disminuir esa acumulación de agua, suspenden el flujo continuo y resulta que comienzan a elevarse la cantidad de hidrocarburos que están siendo separados, van a prevenir el rebose de esos hidrocarburos y simplemente los liberan a la atmósfera. Por liberarlos a la atmósfera, el cambio de presión, pues se generan unos vapores y estos vapores, esta nube de vapor viaja hasta que hace contacto con una superficie caliente de un proceso anexo a esta unidad.
pues esta nube de vapor explota apenas hace contacto con la unidad caliente y pues generan nuevamente 3 explosiones en cadena, hay una persona que fallece y se generan pues 3 heridos de bastante gravedad. Si, lección aprendida de allí, pues simplemente hacer nuevamente un análisis adecuado de riesgos previo al arranque, qué equipo puede fallar y qué plan de acción pudiera haber implementado para la falla de ese equipo. Y a continuación, pues un último caso más reciente, en enero de 2018, en un ingenio azucarero se va a producir pues un mantenimiento rutinario a unas líneas de vapor, no se hacen los protocolos y procedimientos que tienen en cuenta para este tipo de paradas y resulta que prácticamente el operario abre una línea de vapor, de vapor saturado en alta presión, aproximadamente unos 450 psi, sale disparado pues esta tubería y causa la muerte de una persona y deja otras 3 más heridas. Entonces, siguiente Luis, ¿qué tenemos de común en todos estos ejemplos? Las industrias que les acabo de poner de ejemplo son industrias que tradicionalmente tienen protocolos de parada y arranque. Pero ¿qué pasa en aquellas industrias donde a lo mejor no tenemos esos protocolos de parada y arranque? Si las cosas salen mal cuando yo las planeo, pues ¿qué pudiera pasar entonces cuando no las planeo? Muy seguramente podrían salir peor. Y para traer a colación ejemplo, eh, ponemos un ejemplo de un centro comercial, que es una ocupación de relativamente baja complejidad en materia de procesos, pero el solo hecho de tener cocinas en una plazoleta de comidas o algo así, pues ya tenemos algún tipo de combustibles, llámese GLP o llámese gas natural, en la mayoría de los casos. Entonces, resulta que la presencia de este gas combustible me genera una serie de riesgos que si yo tengo el centro comercial fuera de operaciones, pues muy seguramente no voy a contar con el personal de la cocina allí que va a poder advertir una fuga de gas. Entonces, en esas situaciones es indispensable no suspender ese monitoreo que pudiera tener con algún tipo de detector de presencia de gases combustibles. Adicionalmente, hacer inspecciones periódicas a que estas válvulas de corte de gas realmente se encuentren en la posición cerrada y no podamos tener de pronto algún tipo de fuga, pues algún tipo de fuga inadvertida. Por otro lado, en un edificio de oficinas tenemos normalmente elevadores o simplemente ascensores para el traslado de oficinas entre pisos. Y un arranque, a lo mejor hecho de manera inadecuada de uno de estos ascensores después de un tiempo de parada prudencial en el que no se han tenido en cuenta las actividades rutinarias de inspección, mantenimiento, pues pudiera dejar como saldo una catástrofe, ya que pues los sistemas de elevadores también fallan y pueden causar heridos y muertes. Entonces, estas operaciones de edificios de oficinas, de centros comerciales u otras plantas industriales de menor complejidad también están expuestas a riesgos durante el arranque y la parada. Me están pidiendo aquí que haga una claridad. Cualquier pregunta, por favor, o cualquier inquietud que tengan, en el menú de abajo de sus pantallas encontrarán un botón de preguntas y respuestas o QIA. Por favor, dirigir cualquier inquietud o pregunta por medio de este link para que sea resuelta por nuestros panelistas. Entonces, finalmente, como factor común, volviendo a hablar de nuestro tema, pues tenemos que hubo fallas muy seguramente en un análisis previo de riesgos al reinicio de las operaciones y no por el hecho de que sean de mayor o menor complejidad nuestras operaciones, nos hace exentos a que se nos preste, pues se nos den los accidentes, ¿no? Ya doy el paso pues a mi compañero Cristian, que pues va a continuar con parte de la charla siguiente, Luis. Muchas gracias, Juan. Bien, buenos días con todos. Quisiera comenzar la charla
recordando esta palabra de Dwight Eisenhower sobre que los planes son inútiles, pero la planeación lo es todo. Justamente recogiendo las experiencias que hemos visto en las láminas anteriores, se demuestra que es indispensable contar con una planeación para poder justamente hacer un arranque adecuado de una planta que haya tenido una paralización planificada o no incluso. Es por ello, ¿no?, que Marsh, siguiente lámina por favor, es justamente por eso que Marsh ha desarrollado una serie de documentos y de productos de asesorías para la industria, como por ejemplo este modelo que vemos del Pre-Startup Review, el cual normalmente está dirigido a empresas mucho más complejas, y lo que hacemos en esta presentación, vamos a tratar de hacer un breve resumen, ¿no?, para poder mostrarlos a todos los niveles las actividades que ahí se desarrollan. Como ven, en este listado, básicamente es un desarrollo lógico de lo que se debe hacer en previo a un arranque, y básicamente está compuesto por 5 puntos que lo vamos a analizar uno a uno más adelante. Siguiente lámina, por favor. Bien, comenzamos con el listado de acciones, que básicamente es recoger las actividades que debemos realizar previo al arranque de una manera ordenada. Y para ello, lo que siempre se sugiere es que las personas que participen debieran ser los jefes de área y el personal de mayor experiencia. Esto, con respecto a la parte operativa, es indispensable, pues en muchas ocasiones las personas, las empresas, cuentan con personal con mucha experiencia en el ámbito, pero que no de pronto ha sabido trasladar ese conocimiento hacia el personal alrededor. Y por ello es indispensable que estas personas puedan participar durante esta etapa, descargando la información que conocen, y porque bajo los términos de esta situación que tenemos de cuarentena, muy probablemente estas personas no puedan regresar inmediatamente a la operación, pero podrían sí ayudarnos en elaborar esta lista de acciones para poder llevar a cabo las siguientes etapas, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Estas actividades, ¿no?, esta lista de acciones necesaria para el arranque, incluyendo los procesos, debe ser lo más detallado posible, estableciendo el impacto de no realizarlo tanto en daño material como en posibles paralizaciones. Este proceso puede ser muy simple o muy detallado, incluso puede aprovecharse para generar un manual de arranque que posiblemente no se tenga, tomando en cuenta que muy probablemente en el futuro podamos tener nuevamente situaciones que nos lleven a necesitar nuevamente la documentación que nos permita hacer un arranque efectivo. Bien, de la misma manera, ya una vez que hemos listado las actividades y les hemos recogido en base a toda la información que tenemos disponible, pues esta información debemos de alguna manera contrastarla con la realidad, con la situación que se ha presentado en nuestra planta durante este tiempo, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben participar en este levantamiento de información? Se sugiere que se debe contar con apoyo de personal de áreas similares por las habilidades técnicas requeridas o de terceros con similares competencias. ¿Y esto por qué? Porque, como justamente mencionaba anteriormente, es posible que la persona de mayor experiencia en nuestra planta, en nuestras instalaciones, de pronto no esté disponible por alguna razón, ya sea por edad, por salud, y por ello sería preferible contar con una persona de similares habilidades, y además porque ocurre muy continuamente que las personas que están habituadas a su ambiente de trabajo muchas veces dejan pasar por alto ciertos riesgos porque ya lo consideran minimizado. Sin embargo, estas situaciones obviamente pueden representar un riesgo que tiene que ser tomado en cuenta. Es por ello que se sugiere que las personas que hagan esta inspección pues no estén involucradas en el día a día con estas áreas, ¿no? Una vez que se haya reunido esta información, tanto de la
tanto del listado de acciones que se tomaron inicialmente como las encontradas durante las inspecciones, se incorporan todas a este plan bajo las condiciones reales, ¿no? Incluso si por alguna razón se tiene o se tuvo previamente un plan de parada, pues justamente el plan de parada también se integra a estas dos acciones que ya se han tomado. Siguiente, por favor. Se debe verificar las instalaciones, perdón, sí. De acuerdo, y algunos temas importantes que se deben tomar en cuenta para esta inspección deben ser principalmente sistemas eléctricos, equipo de servicio, equipo de procesos, sistemas de tecnología de información, sistemas contra incendio y orden de limpieza. Ojo, estos son los principales porque por lo general son los que se tiene mayor atención. Sin embargo, cada planta, cada empresa tiene sus características propias y por ende este es simplemente un listado general y en realidad debe ser acondicionado a la situación de cada empresa. ¿Ok? Siguiente. Bien, ya entrando a detalle, las inspecciones propias de las instalaciones, los sistemas eléctricos es parte fundamental de cualquier inspección que se lleve a cabo, debido a que, por lo general, resulta ser el principal factor de incendios en las instalaciones industriales. ¿Ok? Entonces se debe tener especial cuidado con toda la línea eléctrica y esta inspección debe incluir, pues, desde la acometida, de la conexión a la línea eléctrica de la calle, ¿no?, hasta las luminarias, tomando en cuenta también los tableros de distribución, las cajas de paso y los tomacorrientes. Siguiente. El siguiente equipo de servicio que es indispensable tomar en cuenta es los calderos. Así mismo, como habíamos visto que los incendios mayormente se generan por causas eléctricas, la segunda causa de siniestros a nivel industrial, por su severidad, resulta ser los calderos justamente. El arranque de estos, especialmente aquellos que emplean combustibles gaseosos como GLP o gas natural, son los más propensos a siniestros justamente durante los arranques. Paralizaciones prolongadas y un plan de parada previo requieren una revisión mucho más minuciosa, pues los sistemas de protección que normalmente cuentan los calderos son propensos a bloqueos y a fallos que por ende es indispensable revisar antes de un arranque. Siguiente, por favor. Los compresores también son otras unidades de servicio que son importantes tomar en cuenta durante un arranque. Y esto porque en algunas ocasiones se acumula agua en las líneas neumáticas y estas pueden dañar algunos elementos o equipos. Especialmente uno de los casos que puede presentarse puede ser el bloqueo de las válvulas de alivio y esto poder causar sobrepresiones que al final puedan causar una explosión de tanque buffer. ¿Okay? Los combustibles son otros elementos de servicio muy importantes a tomar en cuenta y que deben de ser revisados, especialmente en lo que se refiere a líneas de GLP y gas natural. Pues una fuga de estas indetectada puede provocar básicamente un incendio importante. Sí. Y bueno, ya entrando a los equipos propiamente de producción, obviamente que representan el centro del negocio en la mayoría de industrias, estos pues por su gran diversidad y de tipos y formatos, sería conveniente revisar primero los manuales de los fabricantes para establecer, junto con los técnicos de mantenimiento, el plan de arranque. Hay que tomar en cuenta que la maquinaria industrial, por lo general, tiene o alcanza un nivel de equilibrio dinámico. Esto es, gracias al funcionamiento, existe un equilibrio entre las piezas que se da por el mismo movimiento, y debido a ello, una parada puede causar un desequilibrio en este dinamismo, y de pronto un arranque, sin tomar en cuenta un incremento gradual de la velocidad, pudiera representar pues una situación crítica. La lubricación de los elementos también es indispensable durante este tipo de arranques,
debido a que, si tomamos como ejemplo un vehículo, un carro, que deje de funcionar 2 meses, pues si intentamos arrancarlo y moverlo inmediatamente, vamos a tener un problema debido a que no todas las piezas han de pronto visto lubricadas en el requerimiento que se necesita para hacer un movimiento o un esfuerzo. Igualmente, en la maquinaria industrial, la lubricación resulta ser indispensable. La parte térmica de equipos con elementos o con gradientes de temperatura, también por su misma actividad, alcanzan una dilatación y un punto de equilibrio que es indispensable tomar en cuenta para un arranque o después de una parada prolongada, debido a que las contracciones que se pueden haber dado requieren restablecer las dimensiones de trabajo, y esto pues requiere un tiempo. Por lo general, estas son indicadas en los manuales, y si no, entra a tallar pues la experiencia de los técnicos que trabajan con esos equipos para justamente darle el tiempo necesario para poder llegar al momento de plena producción, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los sistemas de tecnología de la información, también pueden verse afectados durante una paralización prolongada, especialmente los sistemas de automatización. Recordemos que estos equipos requieren ciertas condiciones de humedad y temperatura específicas, ¿no? Estamos hablando de los drivers de pronto de ciertos equipos, y la ausencia o deficiencia de estas condiciones puede llevar a causar desde falsos contactos debido al polvo y a la humedad en el hardware, hasta ciberataques producto de nuevos software instalados con premura, tal vez para iniciar las teleconferencias o acciones remotas, o incluso por atrasos en instalar los parches de seguridad de programas convencionales como Windows, Zoom, etc. Sí. Juan. Sí, gracias, Cristian. En efecto, pues otros de los sistemas que muy seguramente vamos a encontrar que debieron haber sacrificado algunas labores durante la parada son precisamente los sistemas de protección contra incendio. Si bien se aconseja que las inspecciones, pruebas y mantenimiento deben continuar con su rutina tradicional y con su cronograma, es posible que algunas actividades no se hayan podido realizar precisamente por ese impedimento que hay en el desplazamiento de las personas a nivel general. Entonces, por ejemplo, la prueba de desempeño anual que se debe realizar a las bombas contra incendio posiblemente no se realizó, y entonces pues esto pues conlleva a que sea aplazada hasta el momento otra vez de reinicio o la nueva normalidad de las operaciones. Entonces, en primer lugar, pues lo primero que se aconseja es precisamente no tener estos equipos contra incendio de ninguna manera inactivos y fuera de operación, simplemente continuar con sus pruebas y mantenimientos y no desactivarlos bajo ninguna circunstancia. Hago énfasis en lo que decía al comienzo de la charla, y es que precisamente estudios nos revelan que las instalaciones en estado de inactividad son un 50% más propensas a sufrir accidentes. Entonces, pues en la medida que contemos en todo momento con estos sistemas de protección, pues vamos a evitar de alguna manera la propagación del siniestro. Adicionalmente, en materia de seguros y todo lo que pues, hemos mencionado, es importante la documentación de todas estas actividades, dado que, por ejemplo, la puesta fuera de funcionamiento de un sistema contra incendio puede tender a un factor importante que en las compañías de seguro lo denominan agravación del riesgo. Y esa agravación del riesgo debe ser comunicada a la compañía de seguros, puesto que pues, al momento de un siniestro, pues esto puede constituir eventualmente, dependiendo de las condiciones de aseguramiento, una causal para la objeción de la reclamación, y no simplemente pues, se adjudica, no se hace la indemnización correspondiente. Entonces, en materia de todo lo que tiene que ver con la debida diligencia frente a las compañías de seguros, es importante andar con todas estas precauciones y tener todo estrictamente documentado para que al momento de un eventual siniestro
desfortunado, pues simplemente pues tengamos todas las medidas probatorias de que obramos de la manera más adecuada. Siguiente lámina, Luis. Entonces, para efecto de protecciones contra incendio, en específico extintores portátiles, la norma NFPA 10 nos da todos los lineamientos de inspección, prueba y mantenimiento que debemos hacerle seguimiento, todo lo que tiene que ver su lugar de ubicación, cómo deben estar instalados, cómo deben estar señalizados. En materia de redes contra incendio, hidrantes, rociadores automáticos y bombas, todo lo que tiene que ver con sistemas basados en agua. La NFPA 25 nos da bastante detalle, un vasto detalle sobre los diferentes pruebas e inspecciones y mantenimiento que debemos realizar. Y finalmente, pues para sistemas de alarma y detección está la norma NFPA 72. Como les decía, pues es probable que pues algunas actividades por fuerza mayor tuvieran que haber sido pospuestas y simplemente pues lo que se aconseja es que con previo al reinicio de esas operaciones se hayan tenido en cuenta esas actividades que han sido pospuestas para realizarlas y elevar nuevamente la confiabilidad de nuestros sistemas de protección contra incendio a los niveles deseados, para que en dado caso que durante el arranque y ese nuevo, digamos, retorno a la normalidad de las operaciones, pues contemos con nuestros sistemas de protección totalmente activos y listos para hacerle frente a cualquier eventualidad. Siguiente lámina, Luis. Otro tema que es pues, de común preocupación es el tema de orden y aseo. Finalmente, si bien los productos almacenados como cajas, cartones, embalajes de equipos, repuestos, etcétera, ellos per se no contribuyen a que el evento de incendio, por ejemplo, se genere, sí contribuyen a su propagación y agravación del evento. Entonces, es importante mantener unas muy buenas prácticas de orden y aseo, así no estemos operando o así hasta ahora estemos empezando, porque en dado caso de que algo salga mal, este elemento que esté en el lugar no adecuado, en el momento inadecuado, simplemente nos va a ayudar a posiblemente agravar la situación de emergencia. Por otro lado, en materia de propiedad general, pues hay que pues simplemente hacer inspecciones generales, evidenciar daños físicos que pudieran haber ocurrido durante el momento de parada, revisar tuberías, desagües, ductos, que muy seguramente con efecto del viento y la intemperie, pues pudieran haberse taponado con algunas ramas de árboles u hojas, etcétera, y que al avecinarse de pronto la época o temporada de lluvias, pues entonces nos van a causar problemas como pues temas de anegación, inundación o daños inclusive internos a los elementos albergados dentro de las instalaciones. Finalmente, siguiente, Luis, creo que ya le cedo nuevamente la palabra a Cristian. Gracias, Juan. Bueno, continuando con el desarrollo de nuestros temas, ya hemos visto el listado de acciones, que la primera acción a tomar, la inspección de riesgos, que justamente toma en cuenta todos estos detalles en las plantas antes de la operación. Y en esta etapa, en el punto 3, hacemos una jerarquización de las acciones encontradas a través de un análisis de riesgo, justamente para sopesar a través de la probabilidad y la severidad de un evento, cuáles deben de ser atendidos inmediatamente o con mayor prioridad que el resto, porque posiblemente hay algunos que puedan ser puestos en una segunda línea de acción. Hay que tomar en cuenta siempre que las matrices de riesgo son propias a cada empresa. Si bien es cierto, podemos encontrar algunas alternativas a través de Internet, lo ideal es que éstas se ajusten a la realidad de cada empresa y tomando en cuenta los factores o las políticas que cada una de estas deban tener. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez ya jerarquizadas, el paso siguiente, obvio, es la planificación de estas, ¿no? O sea, ponerlas dentro de un cronograma, tomando en cuenta esta jerarquización que hemos hecho al principio. Y al hacer la planificación, se establece la secuencia de trabajo
de ahí viene el detalle de tomar en cuenta las subtareas propias que se habían pedido con mayor detalle en un principio y las restricciones que pudieran existir, porque obviamente de pronto en estas situaciones no tenemos todo el personal técnico que requerimos, de pronto no hay los equipos en totalidad, de pronto antes se hacían con terceros. Entonces, todas estas limitaciones pueden de alguna manera causar ciertos retrasos y que deben ser tomados en cuenta para justamente llevar a cabo de una manera completa este listado y generar, pues, obviamente un cronograma de acciones, el cual no debe excluir, obviamente, las disposiciones gubernamentales. Siguiente, por favor. Y bien, la fase de seguimiento y feedback, me gustaría justamente traer a colación una frase de Napoleón en donde decía que planeo mucho mis batallas, aunque nunca me salen como las planeé. Y efectivamente, una de las situaciones que siempre ocurren cuando uno planifica es que pues, las cosas pueden salir distinto a lo que se había considerado. Y es por ello, y tomando en cuenta la importancia que representa este plan, es indispensable pues tener un seguimiento de estas acciones y una retroalimentación de lo que pudiera estar sucediendo o que de pronto no se haya tomado en cuenta en un principio. Hay situaciones que de pronto se habían planificado muy bien, como de pronto contar con el apoyo de un tercero y de pronto falle, no pueda asistir en el momento en el que no lo habíamos requerido. Y en fin, cualquiera de estas situaciones, lo que siempre se debe hacer es tomar esto en cuenta y retroalimentar el plan para tomar las acciones inmediatas necesarias. Okay, siguiente. Siguiente. Ok, y bueno, entonces en ese sentido, Norwich Consulting ha diseñado una serie de servicios encaminados justamente a brindar la asesoría para ayudar a los clientes a enfrentar los retos en general que nos presenta la pandemia con el ánimo a mejorar la resiliencia de esas organizaciones. Siguiente. Pues aquí tenemos el listado completo de los servicios que Marsh Rider Consulting realiza, que van desde riesgos y oportunidades de acción en resiliencia hasta gestión del reemplazo de emergencia. Y esto cubre un amplio espectro de los requerimientos de la empresa y obviamente nosotros estaremos llanos a poder apoyarlos en cualquier requerimiento o consulta, especialmente las referidas al reinicio de operaciones, ya sea a través de las inspecciones mismas, ¿no? De pronto, como les mencionaba, la necesidad de tener un tercero que les ayude a poder tener una visión neutral de las instalaciones, así como también el apoyo que pudiéramos darles a través de definir la matriz de riesgo o incluso el seguimiento que podíamos tener en los planes ya diseñados, ¿no? Hay que resaltar que la participación de Marsh Rider Consulting permite introducir el criterio de las compañías de seguros, ¿no? Y el sentido de la debida diligencia que muchas veces las compañías de seguros reclaman cuando ocurre un siniestro. Toda esta documentación, toda esta preparación ayuda muchísimo a sustentar justamente esa debida diligencia que las compañías de seguros muchas veces reclaman o solicitan después de que haya ocurrido un siniestro. ¿Okay? Y bien, con eso estaríamos terminando la presentación. Si tienen alguna duda, estaremos llanos a contestarlas. Bueno, Gracias, Juan. Gracias, no hay Cristian. dudas. Han hecho una consulta si se hará llegar las presentaciones a los que han participado en esta charla. Sí, efectivamente, luego de la charla, con la lista de asistencia, les haremos llegar la presentación. No sé, daremos un minuto, algo adicional, por ver si hay alguna consulta.
Bueno. Ok. Bueno, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Juan Bernal. Juan Bernal nos ha acompañado, es un ingeniero que está de Marris Consulting desde Colombia. Este es un esfuerzo que ha hecho Más Red de Consultoría en unión con Perú y Colombia, y les agradecemos su participación en esta sesión del Mar College Live. Muchas gracias, Gracias. Cristian. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Nuevamente. Un gusto. Gracias por su asistencia. Feliz día para todos. Y hasta luego. Gracias.